El año pasado, más de 130 millones de personas hicieron viajes por carretera. Es algo rutinario, automático, algo en lo que ya ni siquiera pensamos. Pero conducir a veces hace que alguien nunca regrese. De hecho, el año pasado, 15.400 de esas personas nunca volvieron a ser vistas. Conducir es una de las actividades más peligrosas en las que la gente participa todos los días. Y en un solo instante todo termina. Para algunos, esto se convierte en su tumba, su partida final, pero esto no es cierto para todos. Verás, hay cosas en estos caminos que no aparecen en los reportes de accidentes. Hay algo más oscuro allá afuera, algo de lo que realmente no hablamos como sociedad. Verás, un camino no es más que una vía, una representación física de un viaje. Con los caminos no hay límites reales. No hay límites, no hay protección real, y hay cosas que existen más allá de estos caminos. Entidades, seres y energías. Más peligrosos que cualquier cosa que puedas imaginar, cosas que se sienten atraídas por la violencia, el sufrimiento, el dolor y la miseria. Entidades que son intocables, inescrutables, divinas y demoníacas, todo al mismo tiempo. Es una oscuridad que no solo existe. Es una oscuridad que observa, vigila e influye tanto en los conductores como en los pasajeros en nuestras carreteras. Y si la buscas, ella también te busca. Durante años me han fascinado los reportes de apariciones relacionadas con el sistema de carreteras estadounidense. Historias de personas que piden aventón y desaparecen, voces en carreteras vacías, encuentros que no se pueden explicar. Pero lo que comenzó como una investigación personal hace años, con el tiempo, poco a poco se convirtió en otra cosa. Algo que me dejó herido, asustado y me obligó a alejarme antes de terminar mi trabajo. Y lo que capturamos en cámara nunca se había capturado antes. Las siguientes imágenes son profundamente perturbadoras y no puedo garantizar que algo no te siga a casa después de verlas. Esta es mi advertencia para el espectador. Así que continúa con este documental bajo tu propio riesgo. Mi nombre es Colin Browen. Durante más de una década he viajado por el mundo investigando lugares de los que a la mayoría de la gente le da miedo siquiera hablar. Lugares que se dice que están embrujados, ubicaciones supuestamente habitadas por demonios, lugares donde todavía queda algo. Esto no es, y nunca ha sido, para entretenimiento. He pasado años intentando capturar pruebas de lo paranormal en cámara y he logrado grabar cosas realmente locas a lo largo de los años. Hubo una muñeca que nos lanzaron en Kansas. El grito captado en cámara en el Norwich Asylum. No. Espera, tenemos todo aquí, toma esto, por favor. Los rasguños que hemos sufrido e incluso la figura que capté con la cámara en las montañas de la superstición. Esto es, y siempre ha sido, documentación. Al final del día, siento que lo que he captado con la cámara es suficiente para mí. Sé en lo que creo en lo paranormal, pero durante mucho tiempo no creí en Dios y definitivamente no creía en lo demoníaco. De hecho, solía burlarme de las personas que creían en demonios y durante años llevé las cosas al límite. Invité a los demonios a poseerme. Realicé rituales de sangre en casas satánicas y sinceramente busqué la comunión con el diablo. Sin embargo, en mi opinión, nada de eso realmente hizo algo, salvo que mis creencias se reforzaron aún más. Pero las cosas cambian. Hace algunos años dejé de consumir y cambié mi vida, y aunque suene cursi, me conecté con algo. Sentí que estaba en contacto con alguien, con una energía más allá de lo que había entendido antes. Y con ese entendimiento llegó otro nivel de comprensión. Los demonios y lo demoníaco ya no eran falsos. Al mirar atrás en mi vida, de repente me di cuenta de que ya me había encontrado con demonios muchas veces. Los había enfrentado y había ganado, pero esto despertó mi interés en el tema y eso, en última instancia, fue lo que nos llevó a esta investigación fatídica.
Hace aproximadamente un año recibí un correo electrónico de alguien que afirmaba ser un espectador del programa desde hacía mucho tiempo, y lo que decía en el correo me resultó increíblemente interesante. Me dijeron que en algún momento reciente se les había pegado una entidad demoníaca, pero esta entidad no provenía de un lugar, una casa o un ritual. Provenía del camino, o mejor dicho, del acto de viajar por el camino. Leamos este correo electrónico. Ni siquiera sé si este es el lugar correcto para enviar esto, pero he visto tus videos desde hace mucho tiempo y no sé a quién más preguntar. Me pasó algo hace unas semanas y no puedo explicarlo, no puedo alejarme de eso. Estaba manejando sola por un camino rural, justo afuera de mi ciudad natal en el estado de Washington. Estaba lloviendo fuerte, de verdad fuerte. Lluvia intensa, el viento empujando mi auto, de ese tipo en el que apenas puedes ver el camino frente a ti. Y recuerdo que pensé que probablemente debería orillarme, pero solo quería llegar a casa, y entonces lo vi. Había un hombre parado al lado del camino, simplemente estaba ahí. No había auto, ni una casa cerca, nada. Él parecía completamente inmóvil, casi como si estuviera esperando. Reduje la velocidad un poco porque pensé que tal vez necesitaba ayuda, pero algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo, pero no me detuve. Cuando pasé junto a él, giró la cabeza y me miró directamente, y luego levantó la mano y me señaló. No saludó, no pidió ayuda, solo señaló. Después de señalarme, hizo una especie de gesto. Ni siquiera sé qué se suponía que significaba. No era normal. Parecía intencional. Me fui manejando e intenté olvidarlo. Pero más tarde ese día, todo comenzó. Todo cambió. Estaba manejando de nuevo, esta vez en una carretera normal. El clima estaba despejado, nada fuera de lo común, y mi radio se encendió sola. No toqué nada, simplemente se encendió. Al principio era estática, luego cambió a otra cosa. Sonaba como una oración una y otra vez. Me volvió loca. Todavía no sé y no podría decirte en qué idioma estaba. Tal vez latín, no estoy segura, pero seguía repitiéndose una y otra vez las mismas palabras, sin parar. Intenté cambiar la estación, apagar la radio, incluso apagué completamente mi auto, y cuando lo volví a encender, todavía seguía ahí. Juro que escuché algo sobre San Cristóbal. No sé si estoy imaginando esa parte, pero lo busqué después y pensé que se supone que él es una especie de protector de los viajeros, pero esto no se sentía como protección. Desde ese día, algo anda mal. Cada vez que estoy en mi auto ahora, siento que no estoy sola, como si hubiera algo sentado detrás de mí o justo a mi lado, fuera de mi vista. Reviso mis espejos y no hay nada ahí, pero puedo sentirlo, y no es solo una sensación. A veces, la temperatura en el auto baja de repente. A veces escucho que algo se mueve. Una vez, juro que escuché una respiración que no era la mía. Y cada vez que estoy en la carretera ahora, tengo esta sensación abrumadora de que algo malo va a pasar, como si me estuvieran observando, como si me estuvieran guiando a algún lugar. No he recogido a ningún autoestopista. No he vuelto a esa carretera, pero siento que lo que sea que fuera eso, no se quedó ahí, se vino conmigo. Y realmente creo que vino de ese tipo que vi al lado de la carretera, que me señaló y me hizo señas. No sé por qué te estoy contando todo esto, pero honestamente, simplemente no sé qué hacer. No sé si me estoy volviendo loca o si esto es algo real, pero de verdad ahora me da miedo manejar. ¿Alguna vez has escuchado algo así? ¿Hay algo que pueda hacer para que se detenga? ¿Algún tipo de protección? ¿Lo que sea? Por favor, si sabes algo, necesito ayuda. Emily. Ahora recibo muchos correos electrónicos en mis bandejas de entrada todos los días, muchos mensajes en realidad en todas las plataformas de redes sociales, y las historias de alguna manera son todas similares. Mi papá es un fantasma que viene a visitarme, o vi a Pie Grande en el 7-Eleven. Sin embargo, había algo en esta historia que para mí era diferente. Verás, yo experimenté algo similar hace años. En 2020, iba manejando con mi esposa Courtney por los caminos rurales de Nebraska. Íbamos de regreso a Dakota del Sur por unos días, y de hecho, iba a presentar a Courtney con mi familia por primera vez. Esta es una historia real. Sí, fue hace tanto tiempo. Sin embargo, ya entrada la noche en esa ocasión, empezaron a llegar tormentas eléctricas y antes de darnos cuenta estaba lloviendo a cántaros. Sin embargo, decidimos seguir manejando porque estábamos a solo unas horas de mi casa y no queríamos pagar un hotel, así que simplemente seguimos manejando. Y en un momento íbamos manejando junto a unos campos de maíz y la lluvia caía a cántaros sobre mi coche, los relámpagos iluminaban el cielo, los truenos retumbaban y de repente vi algo. Courtney estaba dormida en el asiento del pasajero en ese momento, pero yo lo vi con mis propios ojos. Un relámpago destelló con una intensidad increíble mientras manejaba, y al lado del camino, cerca de un campo de maíz, cuando el relámpago iluminó, vi a un hombre parado ahí.
Lo juro por la tumba de mi abuela, esta es una historia real que de verdad me pasó. El relámpago destelló y literalmente iluminó a este tipo mientras estaba parado ahí al lado del camino. Y odio decirlo, pero se veía como de otra época, como un granjero antiguo o algo así. Ahora ver a alguien al lado del camino no es realmente tan raro, obviamente, pero lo que sí era raro era el hecho de que me estaba mirando directo a los ojos. Me asustó muchísimo. Estaba completamente oscuro allá afuera y el relámpago solo iluminó a este tipo al lado del camino y él tenía esta expresión loca. O sea, de verdad fue realmente aterrador. Y tienes que imaginar que esto fue como a las 3 de la mañana al lado del camino, sin casas cerca, en medio de una tormenta eléctrica increíblemente violenta. Y ahí estaba este tipo parado al lado del camino, mirándome, vestido con ropa antigua, sin paraguas, sin impermeable, nada. ¿A dónde iba? ¿De dónde venía? No había ninguna ciudad cerca. ¿Por qué no tenía paraguas? ¿Por qué estaba parado ahí bajo la lluvia torrencial en medio de una tormenta eléctrica mirándome? Esas son todas preguntas que me he hecho durante años, pero nunca he encontrado respuestas. Así que, cuando leí el correo de esta mujer, de inmediato me trajo recuerdos y me animó a investigar un poco. Encontré referencias a entidades del camino en muchas culturas diferentes. Por ejemplo, hay perros negros. Las leyendas de perros negros se encuentran en el folclore británico y si ves uno, prepárate para la mala suerte o incluso la muerte. Los perros negros, según la leyenda, son espíritus gigantes del inframundo, guardianes de encrucijadas y presagios funestos. Aparecen en caminos solitarios por la noche y a menudo se describen como si tuvieran ojos rojos brillantes y pelo negro azabache. Los perros negros se asocian frecuentemente con la muerte inminente, advertencias ominosas y futuras desgracias. No hace falta decir que no querrías ver a uno de estos cachorros en un camino solitario a altas horas de la noche. Además me encontré con historias de Empusa. En fuentes griegas antiguas, particularmente en escritos asociados con Aristófanes, Empusa es descrita como un demonio vampírico y cambiaformas enviado por Hécate. Y algunos de ustedes saben que yo mismo tengo una conexión con Hécate, así que pensé que esto era extraño. Empusa era temida por aparecer en caminos solitarios durante la noche, especialmente a viajeros aislados. Y eso es porque ella podía tomar la forma de una mujer hermosa o de algo grotesco y atraía a sus víctimas antes de drenarles la sangre. Sin embargo, lo que la hace especialmente relevante es que no es solo un monstruo. Es una embaucadora que acecha en los caminos y se vale de la ilusión y la seducción en entornos liminales y poco iluminados. Otra entidad que acecha los caminos tarde en la noche es Lamashtu. Proveniente de la antigua Mesopotamia, Lamashtu es un demonio femenino aterrador asociado con la enfermedad, la muerte y la depredación. Aunque es más conocida por atacar a madres y niños, textos y amuletos sugieren que deambulaba por áreas salvajes y desoladas, incluyendo los caminos entre ciudades. Los viajeros, especialmente aquellos que cruzaban desiertos o zonas salvajes, eran considerados vulnerables a ella. Ella encarna un temor antiguo fundamental, que una vez que abandonas la civilización, entras en un territorio gobernado por fuerzas hostiles e invisibles. También está la patasola de Sudamérica. La patasola es un espíritu depredador del folclore colombiano y sudamericano en general, que, según se dice, suele encontrarse en senderos remotos de la selva o en caminos aislados donde los viajeros están solos y desorientados. Al principio aparece como una mujer llamativa y hermosa, a veces herida, vulnerable o necesitada de ayuda, usando esta ilusión para atraer a sus víctimas. Una vez que se le acercan, se transforma en algo grotesco. Una criatura de una sola pierna, con extremidades alargadas, dientes afilados y una presencia salvaje, casi animal. Los relatos la describen emitiendo llamados o gritos hipnóticos que atraen a las víctimas más adentro del bosque, donde luego las ataca o las deja psicológicamente destrozadas. Más allá del daño físico, la patasola suele interpretarse como una entidad castigadora que ataca a quienes se dejan llevar por la lujuria, la arrogancia o la debilidad moral, lo que la convierte menos en un monstruo cualquiera y más en una fuerza calculada que explota la vulnerabilidad humana en momentos de aislamiento. Hasta el día de hoy, la gente afirma ver y encontrarse con la patasola en las zonas boscosas profundas de Colombia, y esto no es solo una historia o parte del folclore de ese país. Es una realidad oscura a la que la gente realmente le tiene miedo. Ahora, yo no querría quedarme atrapado en medio del bosque con la patasola, pero todavía había una entidad más, o realmente un tipo de entidad, que encontré en mi investigación y que me llamó la atención. Demonios viajeros.
Y hay tres entidades, o realmente tipos de entidades, que me llamaron la atención en mi investigación. El concepto del demonio del mediodía, o asidia, proviene de los primeros escritos monásticos cristianos, especialmente los de Evagrio Póntico, quien describió a este demonio como uno de los espíritus más peligrosos que una persona podía encontrar. No porque atacara el cuerpo, sino porque desmantelaba la mente lentamente. Los monjes en el desierto de Egipto escribieron sobre esta entidad que atacaba al mediodía cuando el calor era insoportable y el tiempo parecía extenderse interminablemente. Su presencia inducía una inquietud sofocante, un deseo de abandonar el propio camino y una sensación creciente de que quedarse donde estás es absolutamente insoportable. En un contexto moderno, esto se relaciona de manera inquietante con los viajes de larga distancia, horas en carreteras vacías, la monotonía del camino, la sutil erosión del juicio. El demonio del mediodía no solo aparece frente a ti, sino que actúa internamente y casi de manera invisible, convenciéndote de tomar una pequeña decisión irracional que te desvía del camino y te lleva directo al infierno. El demonio Belial, en cambio, representa algo mucho más estructural y antiguo, la ausencia misma de ley. Su nombre aparece en tradiciones bíblicas y apócrifas, incluyendo los rollos del Mar Muerto, donde se le representa no solo como un demonio, sino como un gobernante de aquellos que rechazan el orden, la moralidad y la autoridad divina. El dominio de Belial no es un lugar físico, sino una condición, cualquier sitio donde las reglas ya no aplican. En la antigüedad, eso a menudo significaba el desierto, las afueras de las ciudades y los caminos que las conectaban. Los viajeros alejados de la protección de la comunidad y la ley entraban en espacios donde la influencia de Belial podía apoderarse rápidamente. Bajo su influencia, el peligro no siempre parecía sobrenatural. Se manifiesta como malas decisiones, confianza mal puesta o ignorar los instintos que normalmente te mantendrían a salvo. Él es la presencia que convierte un viaje rutinario en una cadena de errores irreversibles, y según la tradición antigua, siempre está al acecho de almas para corromper y cosechar. Sin embargo, en mi opinión, la entidad o las entidades más aterradoras que uno podría encontrar en el camino llevan un nombre simple pero reconocible: Legión. La entidad conocida como Legión surge del Nuevo Testamento, donde se identifica a través de un hombre poseído con la escalofriante frase «Somos muchos». A diferencia de los demonios individuales, Legión representa un colectivo, una convergencia abrumadora de fuerzas hostiles que actúan como una sola. En el relato bíblico, estas entidades llevan a un hombre al aislamiento entre tumbas, despojándolo de su identidad y control antes de ser finalmente expulsadas a una piara de cerdos. Lo que hace que Legión sea especialmente relevante para los viajeros es la idea de multiplicidad. No es una sola presencia, sino muchas superpuestas e indistintas. Aplicado a la experiencia de estar solo en un camino, especialmente de noche, esto se manifiesta como la sensación de que no solo algo te está observando, sino que hay múltiples presencias rodeándote o siguiéndote, justo más allá de la percepción, justo detrás de ti en cada momento. Reformula el miedo a lo desconocido en algo mucho más asfixiante. La posibilidad de que no estés enfrentando una sola amenaza, sino una convergencia. Tomadas en conjunto, estas tres entidades forman una especie de marco psicológico y espiritual para entender por qué viajar siempre se ha considerado peligroso en distintas culturas. El demonio del mediodía erosiona tu claridad, Belial corrompe tu juicio y Legión abruma tu sentido de control. Los textos antiguos no describían autopistas ni autos, pero sí describían los estados mentales en los que entran los viajeros. Fatiga, aislamiento, desorientación, y advertían que estas eran las condiciones precisas donde fuerzas invisibles podían actuar. Incluso hoy en día, los relatos modernos repiten estos patrones. Conductores que sienten la necesidad de tomar desvíos inexplicables. Personas que relatan un miedo repentino y abrumador en tramos vacíos de carretera, o la sensación persistente de que algo está en el vehículo con ellos cuando no hay nadie más ahí. Ya sea que se interpreten como fenómenos psicológicos o como algo más, las advertencias siguen siendo las mismas a lo largo de los siglos. Cuando viajas, especialmente solo, no solo te estás moviendo a través del espacio, estás entrando en un estado donde tu conciencia, tus decisiones y tu percepción de la realidad son más vulnerables de lo que te imaginas. Así que ten en cuenta que investigué todo esto después de que ese primer correo electrónico que recibí despertó mi memoria sobre un incidente de hace años. Luego recibí un segundo mensaje. Esta vez fue un mensaje directo en Instagram. Un fan, supongo, del programa me envió algo, un clip de audio. Ahora voy a reproducirte el mensaje corto. Colin, realmente no sé cómo explicar esto sin sonar loco, pero he sido fan de tu trabajo desde hace un tiempo y creo que eres la única persona que podría tomar esto en serio.
Desde que regresé de un viaje por carretera hace un par de semanas, mi auto no ha estado bien. Quiero decir, la he tenido por años. Es mi bebé, mi auto soñado. Pero esto no está bien. He estado teniendo problemas eléctricos aleatorios. La radio se enciende sola, el motor se apaga por un segundo como si algo estuviera interfiriendo con él. Y al mismo tiempo he estado teniendo sueños muy vívidos y recurrentes sobre estar en el mismo tramo de carretera por la noche. Como que, cada noche, estoy en el mismo lugar, pero hay algo parado justo fuera de mi vista. Como si estuviera esperando a que lo note, algún tipo de sombra o algo así. Ahora, sé que sueno loco, y sé que probablemente recibes muchos mensajes como este, pero la última vez que pasó lo de la estática, empecé a grabar, y lo que encontré realmente me asustó. Era algo que no noté cuando estaba grabando, así que ten en cuenta que, básicamente, solo estaba sentado comiendo en mi coche durante mi hora de comida del trabajo, cuando noté que lo de la estática estaba pasando otra vez. Y simplemente sentí, ya sabes, como raro, es difícil de explicar. Así que empecé a grabar, pero cuando escuché el audio, te juro, Colin, hay algo ahí. En mi opinión, suena como una voz, o algo que intenta formar palabras. Adjunto el clip aquí porque necesito que alguien más lo escuche y me diga que no lo estoy imaginando. Por favor, dime qué piensas. Entonces, esa fue la grabación. Ahora, escuchemos el clip, ¿de acuerdo? Prepárense todos, esto los va a impactar. ¿Escucharon eso? ¿No? Déjenme reproducirlo de nuevo. ¿Lo escucharon esta vez, no? Bueno, déjenme ayudarles. Al principio pensé que era algún tipo de estática, como una interferencia de radio, pero después de escuchar el clip varias veces, simplemente sentí que escuché algo. Así que lo ralenticé y fue entonces cuando encontré esto. Cuando encontré esa palabra oculta en esa grabación de audio, me sorprendí, por decirlo menos. Y la verdad, para serte sincero, me asusté. Todas estas piezas empezaban a encajar, empezaban a contar una historia, y empecé a preocuparme por el hombre que me envió ese video y ese mensaje. Sin embargo, cuando fui a responder a su mensaje al día siguiente, después de ralentizar el video y analizarlo, la cuenta del hombre había sido eliminada. Se había convertido en un fantasma de la noche a la mañana. Y como no parecía que hubiera usado su nombre real en su perfil, no tengo idea de qué le pasó. De hecho, si por casualidad estás allá afuera y eres el hombre que me envió ese video, por favor envía un correo a paranormalphilescarclip@gmail.com lo antes posible. Quiero escuchar tu historia y quiero mostrarle a la gente que no estás loco. Pero supongamos que todo esto es verdad. ¿Cómo se protegería uno mismo contra estos demonios o entidades al borde del camino? ¿Cómo podría una persona mantenerse, entre comillas, del lado bueno de Dios si crees en Dios? Bueno, quienes viven en una van tienen las respuestas. Aparentemente, en la comunidad de quienes viven en una van, la comunidad donde la gente vive en la carretera y sí, en su van, existen reglas espirituales para el camino. Siempre llevas contigo una medalla de San Cristóbal. Recitas o dices la oración a San Cristóbal varias veces al día y simplemente no tomas ciertos caminos. Ahora me sorprendió ver que la subcultura de quienes viven en vans había adoptado a San Cristóbal y estos valores cristianos tradicionales con tanto entusiasmo. Y realmente me sorprendió descubrir que eran tan cautelosos espiritualmente. Siempre imaginé que quienes viven en vans serían menos supersticiosos que la mayoría, más realistas. Pero al hacer mi investigación, en realidad descubrí que era todo lo contrario. Muchos de quienes viven en vans son en realidad más espirituales que los de otros grupos. Y sí, tienen un santo patrón que los protege contra las fuerzas malignas en el camino, San Cristóbal.
San Cristóbal es una de las figuras más perdurables en la tradición cristiana, aunque gran parte de su historia proviene de la leyenda más que de una historia estrictamente documentada. A menudo lo describen como un hombre grande y fuerte, a veces llamado réprobo, que buscaba servir al rey más grande que existiera, Jesús. Después de darse cuenta de que los gobernantes terrenales sentían miedo, incluso del diablo, decidió servir a Cristo en su lugar. Según la tradición, se dedicó a ayudar a los viajeros a cruzar un río peligroso, llevándolos sobre sus hombros. Una noche llevó a un niño pequeño que se volvió increíblemente pesado. El niño después se reveló como Cristo, simbolizando que Cristóbal había cargado con el peso del mundo. Sin embargo, según la tradición, San Cristóbal enfrentaría una muerte absolutamente horrible por negarse a renunciar a su fe. Su martirio normalmente se sitúa en el siglo III bajo un emperador romano a menudo asociado con el reinado de Decio, donde fue ejecutado, decapitado, después de negarse a renunciar a su fe en Dios. Su historia lo consolidó como una figura protectora, especialmente para quienes viajan. Y debido a esta asociación, los viajeros comenzaron a rezar a San Cristóbal como una forma de protección espiritual antes y durante los viajes. En siglos anteriores, viajar era una de las cosas más peligrosas que una persona podía hacer. Los caminos eran aislados, sin ley, y a menudo pasaban por zonas salvajes donde se creía que existían amenazas tanto físicas como espirituales. Dentro de un marco cristiano, estos peligros no se limitaban solo a accidentes o bandidos. También se entendían como oportunidades potenciales para la interferencia demoníaca, momentos en los que la soledad, el miedo y la incertidumbre hacían a una persona vulnerable. Las oraciones a San Cristóbal estaban destinadas a proteger contra la muerte repentina, la desorientación, presencias invisibles y fuerzas malévolas que pudieran aprovechar el estado debilitado de un viajero. En esencia, invocar a San Cristóbal era un intento de asegurar que, incluso estando físicamente solo, uno nunca estuviera espiritualmente desprotegido o aislado. Y con el tiempo, esta creencia se manifestó físicamente en forma de medallas de San Cristóbal, pequeños amuletos que los conductores llevaban consigo, usaban como collares o colocaban en los vehículos como talismanes protectores. Si bien muchos las ven simplemente como símbolos de fe, existe una interpretación más esotérica que se encuentra en algunas perspectivas cristianas y cercanas al ocultismo, que sostiene que los objetos a los que se les atribuye poder protector también pueden actuar como un punto focal de atención en el ámbito espiritual. La idea no es aceptada universalmente dentro del cristianismo, pero aparece en ciertas tradiciones que sostienen que cualquier cosa que invoque autoridad espiritual también puede atraer la atención tanto de fuerzas protectoras como hostiles. En ese sentido, algunos argumentan que depender demasiado de un objeto para protección en lugar de la fe misma podría crear una falsa sensación de seguridad o incluso atraer oposición sin querer. Ya sea que se tome de manera literal o metafórica, esta creencia refuerza un tema recurrente. Cuando dejas claro que estás protegido, también podrías estar señalando que hay algo ahí afuera que vale la pena atacar. Así que, cuando estaba investigando todo esto, no pude evitar notar la presencia de medallas y estatuas de San Cristóbal en varios lugares y sitios frecuentados por la comunidad de quienes viven en una van. Quiero decir, el santo está en todas partes y eso me dio mucha curiosidad. ¿Qué había allá afuera que fuera tan maligno, tan peligroso, que las personas que viajaban por estos caminos necesitaban este nivel de protección espiritual? Al hacer mi investigación, me encontré con muchas historias de viajes por carretera que salieron mal, asesinatos en la autopista, viajeros que enloquecieron y horribles accidentes de camionetas. Se cobraron la vida de varias personas al mismo tiempo. Pero lo que no me cuadraba era la cantidad de personas que desaparecen de nuestras carreteras cada año. ¿Sabías que de aproximadamente 130 millones de personas que hacen viajes por carretera cada año, alrededor de 15.400 nunca vuelven a ser vistas? Bueno, ese dato me perturbó. Así que publiqué un mensaje en mi historia de Instagram haciendo una pregunta sencilla. Si me sigues y vives la vida en una van, ¿alguna vez has tenido una experiencia demoníaca en el camino? Y la respuesta que recibí fue abrumadora. Cientos de mensajes contándome todo tipo de historias locas. Me acecharon personas sombra en un campamento, decía uno de los mensajes. Mi esposo fue poseído porque rompió las reglas de la carretera, dijo otro. Algunas personas me enviaron fotos de sus propias medallas de San Cristóbal y otros incluso enviaron supuestas pruebas paranormales que, en su opinión, me demostrarían que sus historias eran verdaderas. La evidencia incluía fotos espeluznantes, videos impactantes y audios inquietantes. Sin embargo, aún no estaba convencido. Y viéndolo en retrospectiva, no sé por qué no lo estaba. Tenía tanta información al alcance de la mano, pero por alguna razón no quería creer que pudiera ser real. Hasta que recibí el mensaje que me llevó allí, lo que finalmente me trajo aquí.
Me llegó un mensaje de un tipo llamado Chris. Ahora, Chris inicialmente dijo que era alguien que ha estado viendo Paranormal Files durante mucho tiempo y que ha estado en el chat en muchos estrenos. Pero lo que no sabía era que Chris guardaba un secreto increíblemente oscuro. Y me reveló ese secreto en un mensaje de audio. Un mensaje que desearía nunca haber recibido. Colin, no tengo mucho tiempo para explicarlo bien, así que te lo diré directo. Me llamo Chris y necesitas venir a Demon Road. No después, pronto, tan pronto como puedas. La gente aquí piensa que es solo una historia. Se ríen de eso, lo llaman una leyenda local. Hablan de sombras en el bosque, cosas que observan desde los árboles, toda esa tontería del hombre del saco. No lo entienden, nunca se quedaron el tiempo suficiente, nunca escucharon. Nunca se sentaron aquí solos como yo, escuchando hasta que los insectos se callan y la oscuridad se vuelve negra. Eso es algo completamente diferente. Vi tu historia y tengo que decirte, hermano, hay un árbol allá afuera. Lo verás, no puedes perdértelo, o puedo llevarte ahí. Está cubierto de medallas de San Cristóbal, capas de ellas. Viejas, nuevas, cadenas oxidadas, piezas rotas. La gente las deja ahí porque cree que los protege cuando viajan por este camino. No es así. Esas medallas no sirven para nada. Es porque hay algo allá afuera en esos bosques. Eres un podcaster de crímenes reales. Probablemente ya conozcas esta historia. En los años 80, un grupo de campistas se detuvo en ese camino. Durmieron en la parte trasera de su auto. Por la mañana, todos estaban muertos. Masacrados. Sin sospechosos, sin explicación. La gente dejó de hablar de eso después de un tiempo, como si al ignorarlo no hubiera pasado. Pero sí pasó, y lo que sea que los mató, Colin todavía anda suelto. Todos estos años después, he estado yendo a ese Demon Road por años. Nunca debí haber empezado a ir en primer lugar. Pero cada vez seguía regresando y empecé a escuchar cosas. Al principio, pensé que solo estaba en mi cabeza, pero no era así. Lo que sea que está allá afuera, realmente estaba respondiendo mis preguntas. No siempre, pero lo suficiente como para mostrarme personalmente que era muy real. He estado hablando con eso, Colin. Lo llamo el autoestopista. Realmente no sé cómo más llamar a algo así, y estoy bastante seguro de que me siguió a casa. Esta cosa no se muestra de la manera en que la gente espera. No lo necesita, sabe cuando estás ahí, y déjame decirte, sabe de inmediato lo que quieres. Sabe cuando le estás poniendo atención, y si escuchas el tiempo suficiente también te escucha. No estoy bromeando, ni siquiera dije tu nombre allá afuera, no al principio. Pero de todas formas empezó a preguntar por ti, sobre las cosas que haces, los lugares a los que vas. Quiere que vengas, me dijo que quería hablar contigo. Incluso me mostró una imagen mental de... No quiero sonar raro aquí, pero un tatuaje que te hiciste recientemente. Te hiciste un escudo celta o no en la pierna izquierda el mes pasado. No creo que esto sea algo que puedas ignorar. Si quieres entender lo que realmente hay en ese camino, si quieres pruebas, y me refiero a pruebas reales, tienes que venir aquí, pasar la noche, sentarte conmigo. Intenta comunicarte con eso directamente. Aceptaré mostrarte el camino porque es fácil perderse y puede oscurecer mucho en la noche, pero solo quiero que vengas a ver esto, que veas lo real que es. Pero tienes que tener cuidado. No creo que le guste que lo ignoren, y no creo que le guste que la gente se vaya después de haber escuchado su voz. Anoche me dijo que solo va a estar aquí una semana más, y luego se irá para siempre. Así que, si quieres ver esta cosa y capturar pruebas, me refiero a pruebas reales, que cambian la vida, que sacuden el mundo de lo paranormal. Necesitas venir aquí lo antes posible. Por favor, dime si quieres hacer esto o no. Esto no es una broma, y lo digo muy en serio. Chris. Ahora, aquí es donde se pone realmente extraño. Eso fue lo que me convenció. No he publicado nada sobre este tatuaje en ningún lado. No se lo he contado a nadie más que a mis amigos y familia. Ni siquiera he grabado ni publicado un video desde que me hice este maldito tatuaje. Así que, cuando me dijo eso, o mejor dicho, cuando lo dijo en la grabación, me quedé boquiabierto, para ser honesto. Ahí fue cuando realmente empecé a sentir que este tipo podría ser de verdad. Pero Chris no había terminado todavía. Ahora ustedes me conocen y probablemente ya se imaginan que cuando escuché ese mensaje de inmediato me enganché. Quiero decir, este tipo hablaba en serio. Había oído hablar de Demon Road antes, está más o menos cerca de donde vivo, y había oído hablar de los asesinatos sin resolver que ocurrieron ahí. Pero para mí, sinceramente, no era más que una leyenda local. Una historia que, hasta donde yo sabía, no tenía creyentes en la actualidad.
Un cuento exagerado que solía asustar a los niños de la escuela a finales de los años 80, pero una historia que, en mi opinión, no se había contado en décadas. Pero esto era diferente. Chris no solo sonaba realmente auténtico, sino que también parecía asustado, nervioso, de verdad, como si supiera que algo malo se acercaba. Así que le envié un mensaje de vuelta. Oye, amigo, vaya, qué historia. Es absolutamente increíble. Vivo bastante cerca de la zona de Diamond Road, o sea, como a 1 hora de distancia más o menos. Así que pensándolo bien, sí, me encantaría acompañarte allá para una noche de investigación. Ahora necesito que me des tu permiso verbal para grabar aquí mismo por mensaje. Quizás si pudieras mandarme una nota de voz diciendo, le doy permiso a The Paranormal Files para usar mi imagen y semejanza en todos los medios y plataformas por siempre. Sé que es mucho, pero estaría genial. Y bueno, hagámoslo, amigo. La verdad, estoy bastante emocionado. Solo dime unas cosas. Primero, ¿hay algo que Connor y yo necesitemos llevar allá? Y 2, ¿cuál es la dirección exacta donde debemos encontrarte? Ah, y también, supongo que 3, ¿el próximo martes funciona? Genial, amigo. Encantado de conocerte. Y sí, estoy muy emocionado por esto. Normalmente, cuando conozco gente para grabar, entrevistar y vivir aventuras, solemos tener conversaciones largas antes y nos conocemos un poco. Sin embargo, esto no pasó con Chris. Fue increíblemente breve, y solo recibí un mensaje más de él antes de salir hacia Demon Road para grabar este video. Déjame ponértelo, aquí está. Necesitas traer 8 velas, 4 blancas, 4 rojas y una medalla de San Cristóbal. La dirección está en el Parque Estatal en Romerosville. Te veré ahí a las 9:09 de la noche el próximo martes. Y eso fue todo, eso fue lo único que escuché de Chris. Bueno, todo lo que escuché antes de esa noche, supongo. Así que ahora han pasado unas semanas y pensé que terminaríamos saliendo a encontrarnos con Chris, investigando Demon Road. Y ya sabes, grabaríamos un episodio promedio del programa donde realmente no pasa nada. Sabes, he estado haciendo esto durante 11 años. Hemos captado algunas cosas locas a lo largo de los años, pero en promedio diría que la mayoría de las investigaciones no son increíblemente locas. Hemos tenido algunos momentos realmente aterradores y hemos experimentado cosas realmente espeluznantes, pero ya sabes, normalmente hay un aire de normalidad en estas investigaciones. Sin embargo, he tenido que tomar la decisión ejecutiva de retirar todo ese material. Y no creo que sea correcto que lo publique porque no solo Chris parecía estar increíblemente inestable, sino que hubo algo que sucedió allá afuera que simplemente no me siento cómodo mostrando o compartiendo. Y sí, me quedo sin palabras. Tal vez en el futuro ustedes me avisan. ¿Les gustaría ver lo que pasó con Chris cuando fuimos allá? Solo que dudo en publicar el material porque fue realmente aterrador. Y pueden ver por lo que grabamos que no creo que Chris estuviera inventando nada de esto. Fue muy real y esto ha cambiado completamente mi forma de pensar sobre las maldiciones y la posesión demoníaca porque sí, tendrán que verlo. Así que lamento que eso sea decepcionante. Pero déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver ese material inédito y sin editar de nuestra noche en Demon Road. Ah, sí, y una cosa más. Este video fue presentado por la próxima película de terror Passenger que llega a los cines el 22 de mayo. Y odio decir esto, pero algunos de esos testimonios al principio fueron inventados. Y eso es porque el equipo detrás de la película me pidió que creara mi propio cortometraje para ayudar a promocionar su película. Así que sí, muchas de esas cosas fueron inventadas y lo estoy admitiendo voluntariamente en este momento. Las historias que me enviaron fueron inventadas. E incluso tuvimos a un actor interpretando a Chris. Ahora, la investigación que se hizo para esto, las historias de San Cristóbal y los demonios del camino, todo eso es cierto. Así que todas esas entidades son entidades reales que se rumora que existen allá afuera. Pero este pseudo documental falso fue producido en conjunto con el equipo de Passenger para promocionar la película que se estrena este viernes 22 de mayo. Ahora, estoy muy emocionado de ver esta película. Viene de un director que me encanta, quien hizo una película llamada La autopsia de Jane Doe, que es una excelente película de terror si no la has visto antes. Pero para este proyecto, Connor y yo en realidad creamos todo un cortometraje de terror donde Connor termina siendo poseído y luego terminamos siendo asesinados.
y quería incluirlo, pero simplemente no se sentía correcto con este video. Pero si a ustedes les gustaría ver ese material, creo que lo voy a publicar en un futuro cercano como su propio cortometraje de terror si quieren ver ese tipo de cosas. O sea, estuvo loco. Nos fuimos con todo usando lentes de contacto blancos. Pintamos a un tipo completamente de gris y le pusimos un traje rojo para que pareciera un fantasma. Era un material bastante loco. Pero sí, de todos modos deberían ir a ver Passenger este viernes. Es una película de terror paranormal sobre un viaje por carretera y simplemente se ve absolutamente increíble. Me encanta el trabajo anterior del director y creo que a ustedes les va a encantar esta película. He visto una proyección anticipada y déjenme decirles, realmente da miedo y es muy buena. Y bueno, para terminar este video les voy a dejar un anuncio de la próxima película, así que véanlo. Passenger se estrena este viernes 22 de mayo. La próxima semana regresamos con verdaderas cacerías de fantasmas. Este va a ser un verano muy espeluznante, amigos. Tenemos algunas increíbles cacerías de fantasmas con toda la familia, noches completas de investigación con recorridos históricos, visitando algunos de los lugares embrujados más notorios aquí en Estados Unidos, como volviendo a nuestras raíces. Así que estoy muy emocionado de compartir todo eso con ustedes, pero espero que hayan disfrutado este falso documental con algunos elementos de terror reales.